a ver fracturas maxilofaciales, fracturas de todo lo que son del tercio superior, medio e inferior de la cara. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño resumen morfológico, así que vamos comenzando. Bien, a grandes rasgos tenemos aquí el hueso frontal, huesos propios de la nariz, el hueso maxilar superior, hueso malar. El malar muchas veces se lo suele llamar hueso cigomático, ¿sí? Es lo mismo. Por detrás del malar y por detrás del hueso maxilar superior vamos a encontrar el hueso palatino y tenemos aquí el hueso maxilar inferior. Tenemos el vómer, que es el hueso, que es un hueso impar, que es un hueso que está muy solito, ¿sí? Y por detrás también tenemos lo que sería el cornete inferior, que recuerden que el cornete o concha inferior forma parte de los huesos propios de la cara, ¿sí? Y por detrás de lo que serían huesos propios de la nariz y de la apófisis ascendente del maxilar superior, vamos a encontrar el hueso unguis, ¿sí? Eso como a grandes rasgos ya vamos a describir, no a todos de ellos, pero sí los que me interesa que sepan al menos hoy para poder incursionar en lo que son fracturas maxilofaciales. Bien, decimos que la cabeza está formada por una caja ovoide, como podemos observar aquí, aproximadamente unos 120 centímetros cúbicos, que va a dar lugar a lo que es el cráneo, ¿sí? Y que recibirá en su parte inferior al macizo facial. De esta manera, cráneo y cara van a formar lo que es la cabeza ósea, ¿sí? Los huesos de la cara se dividen en dos grandes grupos, los huesos pares y los huesos impares. Los huesos pares son los huesos propios de la nariz, maxilar, malar, el hueso unguis, los cornetes inferiores y el palatino. Es decir, que son 14 huesos, dentro de ellos tenemos 7. Y los huesos impares son el vómer y el hueso mandibular, ¿sí? Muchos autores el hueso mandibular lo suelen poner dentro de lo que son huesos pares porque tiene una pequeña escotadura que hace la unión de estos dos huesos. Pero dependiendo del autor y la bibliografía, va a ser si lo ponemos en huesos pares o impares. En ese caso tendrían que ser 16 huesos, ¿no? Bien, esta tenemos una cara, una vista frontal de lo que serían los huesos del cráneo. Tenemos aquí arriba en violeta los huesos propios de la nariz, maxilar superior, hueso malar o cigomático, maxilar inferior. Y una vista lateral tenemos, bueno, huesos propios de la nariz, maxilar superior en su rama ascendente, en su rama horizontal, hueso malar o cigomático y maxilar inferior. Bien, vamos a ver un poco sobre maxilar superior. Esta es una vista lateral, externa, ¿sí? Esto sería anterior, posterior, superior e inferior, ¿sí? Decimos que el maxilar superior es un hueso que actúa como si fuese un eje en todo lo que es la mandíbula superior. Es un cuadrilátero con cuerpo hueco, ¿sí? Que presenta aquí ¿cómo es que se llama? El seno maxilar o fosa maxilar, ¿sí? En este cuerpo cuadrilátero, que es este hueso, podemos describir una cara externa y una cara interna. Esta vista que estamos viendo nosotros acá sería una vista externa, ¿sí? Y 4 bordes. El borde inferior, que se va a denominar borde alveolar, ¿sí? Que es donde van a estar todas las eminencias dentarias, que van a recibir a todas las que son las raíces de los dientes, ¿sí? Y estas raíces van a marcar unas saliencias en la parte más inferior que se van a denominar, como les menciono recién, eminencias dentarias, en las cuales hay una que se destaca más, que es esta que tenemos aquí, que es la eminencia canina, es decir, la del colmillo, ¿sí? El borde posterior, es decir, este de aquí, corresponde a lo que se denomina eminencia maxilar, que es un borde bastante romo y forma lo que es el límite de la fosa trigomaxilar, ¿sí? El límite superior
o borde superior corresponde al reborde orbitario, que es este de aquí, y el borde interno articula hacia arriba con los huesos propios de la nariz, es decir, aquí. Bien, y aquí abajo tenemos una gran escotadura, esta que tenemos aquí, que es la escotadura nasal, que es, y esta es la espina nasal anterior, dentro de lo que serían los accidentes anatómicos del maxilar superior en su vista externa, ¿sí? Bueno, seguimos hablando de las características externas. Vamos a ver, bueno, esta gran apófisis, perdón, que es la apófisis piramidal, ¿sí? Que va a corresponder al hueso malar, ¿sí? Hacia abajo, el maxilar superior articula o forma parte de lo que sería la cavidad oral, ¿sí? Hacia atrás, la fosa pterigomaxilar, hacia arriba con la fosa orbitaria y hacia adelante con lo que sería la fosa nasal. La apófisis piramidal, que es esta que tenemos aquí, va a recibir el hueso malar, como les mencioné recién, y hacia adentro tenemos una depresión que es la fosa canina, que es esto que tenemos aquí, en donde se va a insertar el músculo canino, ¿sí? Por debajo de lo que es la escotadura nasal, recuerden que esta es la escotadura nasal, por debajo, es decir, a esta altura donde vemos aquí coloreado de oscuro, a este nivel tenemos la fosa mirtiforme, donde se va a insertar el músculo mirtiforme que va a corresponder a uno de los tantos músculos de la mímica, ¿sí? Y acá por debajo del reborde orbitario tenemos lo que se llama el agujero infraorbitario, ¿sí? Que es por donde va a pasar el nervio maxilar superior. Bien, esta estructura que se ve aquí se denomina apófisis ascendente, es decir, todo esto de aquí, ¿sí? Es la apófisis ascendente o rama montante del maxilar superior, que en una vista lateral, como esta que tenemos aquí, tenemos que esta apófisis se va a articular con los huesos propios de la nariz, que son estos de aquí, con la apófisis orbitaria, ¿sí? Del hueso frontal, y hacia atrás con el unguis, ¿sí? Y a esta altura va a formar lo que se llama el conducto lácrimo-muco-nasal, ¿sí? Este hueso unguis, que lo tenemos coloreado de rojo, es un hueso cuadrilátero que en su cara externa tiene una saliencia o una arista que se llama cresta lagrimal posterior, que es este de aquí, cresta lagrimal posterior, y una rama ascendente tiene una cresta lagrimal anterior, que es esta que vemos aquí, ¿sí? Entre ambas crestas se va a delimitar lo que se denomina el conducto lácrimo-muconasal, que va a comunicar la hendidura palpebral con las fosas nasales y va a llevar toda la película lagrimal a lo que son las fosas nasales. Por eso es que cuando lloramos siempre nos sale un poquito de lágrimas por las fosas nasales, ¿sí? Es decir, conducto lácrimo-muconasal, esta línea verde que tenemos aquí, ¿sí? Bien, y esta es una vista interna de lo que sería el maxilar superior. Decimos que hacia atrás se va a articular con el palatino. Vemos que tiene una gran apófisis, ¿sí? Que es este de aquí, que es la apófisis palatina, ¿sí? Que sale horizontalmente y se une los dos tercios superiores con lo que sería el tercio superior, ¿sí? De la apófisis palatina hacia arriba hablamos de cavidad nasal y de la apófisis palatina hacia abajo vamos a hablar de cavidad bucal u oral, ¿sí? La apófisis palatina articula hacia atrás, es decir, aquí, con la porción horizontal del hueso palatino, ¿sí? Y hacia adelante con la otra, digamos, hacia adelante y hacia adentro con la otra apófisis palatina y van a dar lugar al conducto palatino anterior, que es ese pequeño agujerito que habíamos visto en URL, si se acuerdan, ¿sí? Aquí tenemos
Lo que podemos observar aquí son dos crestas turbinales, superior e inferior, que va a dar lugar, que pertenecen a la, que se va a articular la superior con el cornete superior y medio y la inferior con el cornete inferior, ¿sí? Esto que tenemos aquí es el unguis, que está bien por detrás de la rama ascendente, y tenemos el reborde del ostium del seno maxilar, que es esta línea rojita que tenemos acá, que es un reborde del ostium, ¿sí? Que se denomina concha maxilar. Es esta de aquí. Este es el conducto lacrimomuconasal y esta es el seno maxilar, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es el hueso palatino. Decimos que el hueso palatino tiene forma de L o de libro acostado en una porción vertical. Perdón, tiene una porción vertical y una porción horizontal. ¿Sí? Esta es una vista interna del palatino. Esto es su cara anterior, posterior, superior e inferior. ¿Sí? Decimos que la porción horizontal, que es esta de aquí, va a articular hacia adelante con la apófisis palatina del maxilar superior y hacia adentro, ¿sí? Con la otra porción de horizontal del hueso palatino, ¿sí? Y todo esto va a formar lo que se llama el paladar duro. Hacia atrás vamos a tener lo que se denomina, que ya hemos visto, el velo del paladar. Bien, estas líneas que marcamos acá también corresponden a las crestas turbinales superior e inferior, que van a recibir el cornete superior y el cornete inferior. Recuerden que es un hueso, el cornete inferior es un hueso individual de lo que son los huesos de la cara, ¿sí? Y que está adentro de la fosa nasal. Esto que tenemos aquí es una vista interna del palatino donde se pueden observar 4 apófisis. Esta es una, 2, 3 y esta de aquí la cuarta. La primera apófisis va a ser la apófisis maxilar, que es esta que tenemos aquí. La segunda es la apófisis orbitaria, que es esta de aquí. La tercera es la fosa esfenoidal. Y la cuarta es la fosa piramidal, que la tenemos hacia atrás. Esto que tenemos aquí, este hueso, es el maximizado de esto de aquí, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es el maxilar inferior, ¿sí? Bueno, decimos que es un hueso doble, como citan algunas de las bibliografías, que va a formar la mandíbula inferior, que es la parte más inferior de la cara, ¿sí? Como ustedes ya bien saben. Como les dije, bueno, resulta de la fusión de los dos huesos que se unen en la línea media, lo que se denomina sínfisis mentoniana, que por debajo vamos a encontrar la eminencia mentoniana, ¿sí? Al maxilar inferior describimos que tiene una porción horizontal, que es esta de aquí, y una porción vertical, que es esta de aquí. En la porción horizontal, externamente, que esta es una vista externa, está atravesada por una línea que se dirige de arriba hacia abajo, de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, que se denomina línea oblicua externa, ¿sí? En esta línea se van a insertar dos músculos de la mímica, que es el cuadrado del mentón y el triangular de los labios. Y por arriba de la línea externa tenemos el agujero mentoniano por donde va a pasar el nervio, ¿sí? Decimos que la porción ascendente está delimitada o está separada, digamos, separada en términos figurativos, ¿no? De la porción horizontal por un ángulo que se denomina gonion, ¿sí? Que es este angulito que tenemos acá, en el cual externamente se va a insertar un músculo masticador que se denomina macetero, es uno de los músculos más fuertes dentro de lo que es la masticación, ¿sí? Hacia arriba, en lo que es la porción ascendente del hueso maxilar, vamos a encontrar, hay dos como saliencias óseas, que son hacia adelante la apófisis coronoides, que es esta que vemos aquí, y hacia atrás
que se va a insertar allí el músculo temporal, que también forma parte del músculo, de los músculos masticadores, y hacia atrás tenemos los cóndilos, que en los cóndilos, en la cara interna, ¿sí?, se va a insertar el músculo pterigoideo externo, ¿sí? Y esto que tenemos aquí se denomina escotadura coronoides, ¿sí? Y yo creo que no me estoy olvidando de nada. Seguimos. Bien, esta sería una vista interna del mismo maxilar inferior, anterior, posterior, superior e inferior, ¿sí? Que vemos que hay una línea ascendente que se termina en un orificio que se llama orificio dentario inferior, que es este que observamos aquí, que tiene aquí una espina que se denomina espina de Spix. Y ahí podemos observar la inserción aquí del pterigoideo externo en el cóndilo, y como hemos dicho en la vista anterior, vemos el ángulo del lado interno, ¿sí? La inserción del pterigoideo interno, ¿sí? Acá tenemos el ángulo que se denominaba gonium. En su cara externa, la que vimos anterior, se va a insertar el músculo macetero, y en su cara interna se va a insertar el pterigoideo interno, ¿sí? Que son músculos de la masticación. Bien, del lado de afuera tenemos bueno, a ver qué otra cosita más les puedo contar acá. Bien, esta línea que tenemos acá es una línea oblicua que se dirige hacia abajo y hacia adelante, ¿sí? Y hacia adentro, se puede decir, que va a dar lugar a la inserción del músculo milohioideo, ¿sí? Por debajo de esta tenemos una depresión que corresponde a la fosa submaxilar. Por delante, ¿sí?, tenemos otra depresión que corresponde a la fosa sublingual, y por debajo de esta zona de inserción, que es, hay otra fosa que corresponde al músculo digástrico, ¿sí? Por debajo y un poco hacia atrás de la fosa sublingual tenemos una zona de inserción del músculo digástrico, que ambos son, tanto el milohioideo como el digástrico, músculos supraioideos, ¿sí? Y por último encontramos en esta región, en la parte media, esta saliencia que tenemos ahí, en la sínfisis mentoniana, son las apófisis geni, ¿sí?, que son 4, 2 superiores y 2 inferiores, que allí es donde se van a insertar los músculos genioglóseo y genioioideo, ¿sí? Por eso apófisis geni, genioglóseo y genioioideo. También forman parte de lo que son los músculos supraioideos. Bien, vamos acá al hueso malar o cigomático, ¿sí? Decimos que el hueso malar es un hueso que está situado como en la parte más externa, ¿sí?, de la cara, ¿sí? Que va a formar lo que sería la fosa temporal, que es esta de aquí, y la fosa cigomática, que es esta que observamos aquí, ¿sí? O aquí también, ¿sí? Este hueso está en relación, es decir, que se va a articular hacia arriba con el hueso frontal, ¿sí? Hacia adelante con el hueso maxilar, que es este que tenemos aquí, hacia afuera con la apófisis cigomática del hueso temporal, este es el hueso temporal y esta es la apófisis cigomática, y hacia adentro con el ala mayor del esfenoides, ¿sí?, que no lo observamos aquí. Decimos que este hueso tiene dos caras, una cara externa, que es la que observamos aquí, y una cara interna, y tiene 4 bordes o ángulos, ¿sí? Dentro de lo que es la cara externa, decimos que es lisa, que es convexa, y va a prestar inserción en lo que son el músculo cigomático a esta altura, ¿sí? Y en su mitad superior se va a articular con lo que son los músculos del ojo. Si bien no forma parte al 100% pues, de los músculos del ojo, como que van a
van a tener relación. Decimos que la cara interna, ¿sí? Va a ser cava, ¿sí? Y tiene un reborde donde se van a insertar el músculo pterigoideo, ¿sí? Dentro de lo que son bordes tenemos 4. El borde antero, estamos antero, superior, el borde antero inferior, que es este de aquí. A ver, voy a ver si lo puedo agrandar, ahí va. Antero superior, antero inferior, ¿sí? Póstero superior y póstero inferior, ¿sí? ¿En dónde? El borde antero superior, que sería este de aquí, va a formar parte de lo que sería el reborde de la órbita. El borde antero inferior, que es este de aquí, se articula con el maxilar. El borde póstero superior, que es este de aquí, va a formar el contorno de la fosa temporal. Esta es la fosa temporal, ¿sí? Y encontramos en 2 ramas, 2 porciones, una vertical y una horizontal. Y el borde póstero inferior, ¿sí? Que es este de aquí, quizás a ver en esta imagen de acá se ve mejor. Póstero inferior, que es este de aquí, se continúa en la dirección con lo que sería el arco cigomático y va a prestar la inserción a los fascículos anteriores del músculo macetero, ¿sí? Es decir, que acá se va a articular todo lo que es el músculo macetero, que vimos con anterioridad. Bien, y eso es como un resumen anatómico de lo que sería los huesos de la cara. Espero que no queden ninguna duda, ¿sí? Continuamos. Vamos ahora a lo que son las fracturas maxilofaciales. Decimos que las fracturas maxilofaciales las vamos a dividir en 3. En fracturas del tercio superior, que va a corresponder todo lo que son los huesos, el hueso frontal. Fracturas del tercio medio, que va a corresponder al maxilar superior, al hueso cigomático, a los huesos propios de la nariz y al hueso palatino. Y las fracturas del tercio inferior, que va a corresponder a las dentoalveolares y a las del maxilar inferior. Dentro de lo que es la epidemiología y la etiología de este tipo de fracturas, decimos que en el 40% de los casos, es decir, casi la mitad, se debe a accidentes de tránsito, mientras que en un 20% accidentes domésticos, el 14% presenta en las caídas casuales, accidentes laborales un 3% y otras causas un 8%. Cabe destacar que existe un predominio por el sexo masculino en presentar este tipo de fracturas, presentando de esos porcentajes que vimos antes, el 68%, casi el 70% les diría, está presentada por el sexo masculino, con una edad media de 32 años y un rango de edad entre 20 y 45 años. Bien, vamos a clasificar estas fracturas, ¿sí? Vamos a las fracturas del tercio inferior. Yo ahora les voy a mencionar estas fracturas que son traumatismos en realidad, porque no siempre son fracturas, en alveolodentarios. Esto se puede dar en el maxilar superior y en el maxilar inferior, ¿sí? Decimos que una de las causas más frecuentes es la de la población más frecuente que sufre este tipo de traumatismo es la población infantil, ¿sí? Los accidentes deportivos, sobre todo aquellos que utilizan pelotas que son muy pesadas, como las bochas de hockey, y los accidentes de tráfico, de tránsito, en el caso de los adultos. Perdona que hay un error de tipeo. Dentro de lo que son las clasificaciones de estos traumatismos, ¿sí? Decimos las fracturas dentarias, que puede ser la fractura solamente de la corona sino también de la raíz del diente. Tenemos en lesiones de los tejidos periodontales, que es cuando tenemos algún tipo de lesión en lo que son la región alveolar, en lesiones solamente del hueso alveolar o solamente lesiones de la encía mucosa oral. Bien, vamos ahora a lo que son las fracturas de la mandíbula, es decir, del maxilar inferior. La mandíbula es uno de los huesos de la cara que están más expuestos a los traumatismos por la eminencia y la saliencia que tiene. Por lo tanto, es mucho más propenso a las fracturas. Recordemos que la mandíbula tiene funciones muy importantes como lo es la masticación, la deglución y el habla.
Em, Hay dos tipos de fractura del maxilar, fractura que es desplazada y fractura no desplazada, ¿sí? Una fractura se considera desplazada cuando los segmentos óseos no están perfectamente alineados anatómicamente, es decir, que no están en la misma línea, sino que ha habido un desplazamiento de uno de los dos fragmentos óseos. Y, dependiendo de la localización y la dirección del trazo de la fractura, la acción de los músculos masticadores producirá un desplazamiento mayor o menor de los fragmentos, como observamos aquí en la imagen, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el músculo macetero, que es el que vimos con anterioridad. Este músculo macetero puede ejercer cierta presión en donde va a favorecer que el foco de la fractura no se desplace, o a la inversa va a producir una fractura desfavorable en donde el foco de la fractura se ve desplazado, ¿sí? Bien, dentro de lo que es la localización de las fracturas de mandíbula, a pesar de la consistencia que tiene este hueso, hay varios puntos débiles que son susceptibles a fracturarse o a tener algún tipo de traumatismo. Por un lado, el cuello o el cóndilo, ¿sí?, que habíamos visto en la rama ascendente, el ángulo mandibular, ¿sí?, o el gonion, ¿sí?, los orificios de salida del nervio dentario inferior, que es este nervio que tenemos aquí, que es muy importante y que seguramente si alguien alguna vez se sacó alguna muela de juicio, pasa muy cerquita esa muela de juicio. La proximidad a las raíces de los caninos, es decir, la zona esta de aquí, que se puede observar con una coloración un poco más intensa, y la zona donde hemos tenido pérdidas dentarias. Cuando hay alguna pérdida de dientes, ¿sí?, y pasa mucho tiempo y no se realiza algún tipo de implante, el hueso se pone mucho más finito, ¿sí? Entonces es más propenso a tener algún tipo de lesión en el caso de algún traumatismo, ¿sí? Y la sínfisis, para sínfisis también tenemos como que justamente en el mentón, donde tenemos mayor probabilidad de tener una fractura en el caso de un traumatismo. Bien, tenemos dos tipos de fracturas de mandíbula. Por un lado tenemos las simples y las complejas. Dentro de lo que son las simples, decimos que son fracturas lineales que solamente van a producir dos fragmentos de hueso. Dentro de estas simples tenemos las que son completas y las que son incompletas. Las que son completas se produce una interrupción en lo que es la continuidad de la mandíbula, por lo que los fragmentos tienen movilidad de un gran grado variable de desplazamiento. Es decir, que acá las dos corticales del hueso se van a ver afectadas. Cortical anterior, hueso esponjoso, y cortical posterior, ¿sí? Y en las incompletas no afecta la totalidad del grosor de la mandíbula, ¿sí? Habitualmente respetan una de las corticales, es decir, que solamente afecta una cortical y parte del esponjoso. Se produce sobre todo en niños, y en estos casos la fractura no suele estar desplazada ni tener movilidad, por lo que el tratamiento de reparación de esta fractura suele ser conservador. Se le ponen unas férulas de Ehrlich y se produce tener dieta líquida. Y acá, como podemos observar en esta imagen, tenemos una fractura simple, ¿sí? Esta fractura simple, recuerden que puede ser completa o incompleta. Bien, dentro de otro tipo de fracturas tenemos las complejas, ¿sí? Que las fracturas complejas presentan más de una línea de fractura dentro de la misma región mandibular, ¿sí? Muchas veces se forma una Y invertida, en donde se forma una cuña en lo que es el maxilar inferior, que se denomina cuña basal, ¿sí? Y en estos casos la técnica de reparación no va a ser la misma y no va a ser conservadora como vimos anteriormente. En este caso tenemos una fractura segmentaria, que es otro tipo de fractura compleja, en donde las dos corticales están afectadas y en la misma línea del trozo de fractura vamos a tener otra línea paralela, ¿sí? Y por último tenemos las fracturas conminutas, en donde tenemos varios segmentos óseos que han sido fracturados, ¿sí?
En estos casos suele haber bastante pérdida de segmentos óseos porque se forman en fragmentos muy pequeñitos que en muchos casos se pierden. Bien, ¿cuáles son los signos y los síntomas de estas fracturas? La primera va a ser una oclusión dentaria diferente a la que tenía con anterioridad, edema o deformidad, dolor en los movimientos mandibulares, limitación en la apertura y en la masticación, anestesia en el labio o en la zona del mentón, inmovilidad patológica de los fragmentos, es decir, cuando hay una separación de los dientes adyacentes al foco de la fractura, como podemos observar en esta imagen de aquí, ¿sí? Es decir, que hay una movilidad de los dos fragmentos con separación de los dientes, ¿sí? Que este sería el foco de la fractura y acá están los dientes separados. Bien, tenemos dos tipos de tratamiento para las fracturas de mandíbula. Por un lado tenemos el tratamiento cerrado y por otro lado el tratamiento abierto. Dentro del tratamiento cerrado se van a realizar un bloqueo intermaxilar mediante el empleo de tornillos que pueden ser intraorales, en gomitas elásticas, algunas férulas como pueden ser las de Ehrlich, brackets también, en donde el objetivo es inmovilizar la fractura aproximadamente unas 6 semanas hasta que se consolide y se forme el callo óseo, ¿sí? Después de esas semanas, el paciente realiza solamente dieta líquida y pasado el tiempo de consolidación ósea se le van a retirar todo lo que son las férulas y tornillos. Y el paciente queda con la boca directamente ocluida, ¿sí? Ya sea con estas férulas de Ehrlich que estamos viendo aquí, con gomas, banditas elásticas, ¿sí? O muchas veces se le colocan brackets. Y por otro lado tenemos el tratamiento abierto, en donde obviamente se realiza un abordaje abierto, generalmente se realiza en la región del vestíbulo de la boca, y los fragmentos óseos se van a fijar mediante el uso de placas, que en realidad son microplacas, y tornillos, que son de un tamaño muy pequeño, aproximadamente un 2,7, en donde se va a estabilizar la fractura y van a permitir todo lo que es la formación del callo óseo. El paciente va a poder abrir la boca a diferencia del tratamiento cerrado y puede masticar, pero siempre y cuando sea una dieta blanda, durante aproximadamente unas 6 semanas. Y en algunas ocasiones puede ser necesario añadir alguna forma de bloqueo intermaxilar, pero eso suele realizarse solamente unos pocos días posterior a esta reparación abierta, ¿sí? Como pueden observar, el paciente va a poder abrir la boca, se le van a colocar placas y tornillos, o hay veces que solamente tornillos, ¿sí? Y se le pueden colocar o no diferentes tipos de placas. Bien, vamos ahora a lo que son las fracturas del tercio medio. Tenemos las fracturas del tercio medio se van a dividir en tres, y se denominan Lefort, ¿sí? Las fracturas Lefort decimos que es un conjunto de fracturas de los huesos de la porción media de la cara que están caracterizadas por seguir un plano transverso, ¿sí? Es decir, que van a atravesar la cara y que van generalmente acompañadas de hemorragia subconjuntival, hiperestesia, equimosis, hemorragia facial, signos y síntomas oculares, maloclusión, entre otros. Dentro, además de los signos y síntomas que les mencioné recién, tenemos la nariz aplanada, cara aplastada y alargada, en desalineación dentaria, tenemos un importante edema facial y a estas Lefort las podemos clasificar en tres: Lefort 1, Lefort 2 y Lefort 3. Dentro de lo que es la Lefort 1 o fractura transversal de maxilar superior, decimos que la línea de fractura es horizontal y se localiza sobre los ápices dentarios, es decir, estos son los ápices por arriba de estos ápices y se extiende hacia la apófisis pterigoides, que es esta que tenemos aquí, y afecta al hueso palatino que se encuentra por detrás de este hueso maxilar. Tenemos aquí la fractura del Lefort 2 o fractura piramidal, que como pueden observar es una fractura en forma de pirámide que compromete los huesos propios de la nariz, todo lo que es el maxilar superior, el reborde orbitario, ¿sí? Y luego desciende formando una trayectoria muy similar a lo que sería la de tipo 1, que es esta región de aquí. Se puede confundir muchas veces con una fractura nasal simple,
pero se diferencia justamente porque todo este segmento de la cara se encuentra móvil, ¿sí? Y por último tenemos la fractura del Lefort 3 o disyunción craneofacial, en donde el cráneo se separa de todo lo que es el macizo facial, ¿sí? Esto sería el cráneo y esto es el macizo facial, como vimos allá al principio de la clase, ¿sí? Es una de las más graves y puede llegar a ser mortal, ¿sí? Se produce cuando la fuerza traumática del impacto es suficiente para separar todos los huesos de la cara de la base del cráneo, ¿sí? Entonces se van a ver afectados los huesos de la raíz nasal, el hueso lagrimal, que sería el unguis, la parte posterior del maxilar, la apófisis pterigoides, el hueso palatino, ¿sí? Por detrás del hueso, de las suturas del hueso cigomático o malar, ¿sí? Y aquí podemos observar un pequeño video en donde esta sería la fractura del Lefort 1, la fractura del Lefort 2 o piramidal, como pueden observar cómo se separa el segmento de hueso. Y por último, la fractura de Lefort número 3, ¿sí? Entonces se separa todo el cráneo de la cara. Y esta sería una mesa habitual para una fractura de maxilofacial. Si bien faltan elementos, esto es indispensable que lo tengan, ¿sí? Los manguitos de bisturí, dentro de lo que son suturas, vamos a utilizar PDS, ácido polilicólico o polilactina 910, calibre 2 ceros y 3 ceros con aguja triangular lanceolada. Vamos a necesitar dentro de los materiales cera para hueso, alguna espongostán, hoja de bisturí número 17, 15, 11, alguna 24 o 22. Vamos a necesitar también jeringas de 20 y esto que tenemos acá es un Avocat número 14 que lo suelen utilizar como guía para irrigar de solución fisiológica, separador de Sims-Miller, separadores de Farabeu, en tijera de mayo, tijera de Metzemow, ganchitos, en pinzas Hudson siempre con dientes. Dentro de lo que es instrumental de partes blandas tenemos Halsted, Kocher, Alice, portaagujas y nada más, bueno, pincitas de campo. Y esto que tenemos aquí podemos observar que es una gubia pequeña, una alicate o cizalla pequeña para cortar los alambres. Recuerden que vamos a utilizar alambres, martillo, cureta, esto es una legra, escoplo, esto es un separador de mejilla, el decolador de FRIR, esta es una puntita cuadrada chiquita, bastantes gasas, compresas, manijas para las cialíticas. Muchas veces los cirujanos maxilofaciales utilizan el frontoluz, así que ese sería otro elemento también que vamos a utilizar. Y le voy a mostrar aquí unos que son específicos del maxilofacial. Este es el separador de Langenbeck que se utiliza para retraer lo que es labios y mejilla. El separador de Minnesota, este es específico también para mejilla. El separador de Molt se utiliza para, es una abreboca, pero que en realidad el objetivo que tiene es separar, abrir lo que sería el espacio vestibular. El arco de Erich, alambre de fijación que lo vamos a utilizar en conjunto con el arco de Erich, la jeringa de Carpule y un separador de Weightlander. Además de esto vamos a necesitar, en el caso de que se haga una osteosíntesis del maxilar, vamos a necesitar la pieza, el Dremel con su respectiva pieza de mano y las diferentes mechas o brocas. Recuerden que ese Dremel puede venir estéril o no, y en el caso de que no venga estéril vamos a necesitar las funditas. No recuerdo si les mencioné el espongostán, pero también vamos a utilizar uno, ¿sí? Y recuerden las placas, tornillos y todo lo que es el instrumental y de la secuencia de osteosíntesis. Y estos son unos postoperatorios, obviamente recientes, de lo que serían las fracturas maxilofaciales, en donde se colocan placas
Recuerden que en el foco de la fractura no se colocan tornillos, solamente la parte más distal de los fragmentos óseos, ¿sí? Placas, esto que tenemos aquí es el arco de Erich fijado con alambres. Los alambres van de 0,5 a 1,5, ¿sí? Son bastante pequeños. Y esto que tenemos aquí son las gomas de oclusión dental. Bien, y esa ha sido toda la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y cualquier duda que tengan me consultan.